Bueno, estábamos. Muchísimas gracias. Nela, estábamos esperando que más personas se sumaban y estamos las que somos y supongo que se irán sumando más. Muchísimas gracias por la invitación a Marianela y a la Unidad de Gestión Ambiental. De verdad que es un honor participar con ustedes esta semana y en el día de hoy. Y vamos a hablar de un tema que es realmente importante con todo lo que hemos cambiado en nuestra vida. Y hay algunas cosas que se nos olvida que tenemos. Por eso el tema es contacta tu fuerza interna. Y vamos a ver, voy a compartir pantalla, que tengo una presentación para ustedes simplemente para llevar un orden y que no se nos escapen los detalles. Contacta tu fuerza y crece. Algún día contarás cómo saliste adelante y serás la inspiración para alguien más. Esa es la premisa y eso es lo que en ocasiones se nos escapa. En una situación tan apremiante como el año pasado, este año, pues realmente podemos crecer o perecer. Y sí, es una decisión, por más incomprensible que parezca, es una decisión. Y ya vamos a ir viendo por qué. Este es un taller de transformación de vida y realmente lo que busca y lo que pretende es empezar a cambiar la vida y sí, podemos cambiar la vida por siempre. Hemos oído tantas veces hablar del vaso medio lleno o medio vacío y ya este primer desafío pretende pues ponernos de frente a ver cómo ve usted la vida. ¿La ve con el vaso medio lleno o medio vacío? Y aquí el primer desafío. El éxito y la felicidad no son accidentes que suceden a unas pocas personas, son resultados predecibles creados por una forma de pensar y actuar. Y es que lo que sucede es que tenemos estos patrones de pensamiento que sin duda son similares a los de la familia de cada quien. Eso significa que estamos repitiendo cosas y no sabemos ni siquiera por qué. Estamos diciendo frases, estamos repitiendo pensamientos y no tenemos autonomía, no tenemos independencia, cuando en realidad somos, aunque pertenecemos a un todo y a una cultura, subculturas, realmente podemos, y ese es parte del gran desafío de la vida, empezar a tener esta independencia y esta autonomía que nos hace sentir que somos capaces. Cuando estamos creciendo, puede ser que hayamos tenido demasiado o muy poco. Y estas carencias nos marcan definitivamente porque aunque nuestros padres nos dieron demasiada atención, demasiada sobreprotección, demasiada atención para protegernos y que no hiciéramos cosas, nos amarraron las alas y si nos dieron muy poco, el resultado es el mismo. Entonces es importante empezar a ver qué es lo que te impide a veces avanzar, porque tiene que ver con esta forma de pensar y actuar que tenemos mecanizada. Y aquí es donde vamos hoy a empezar a desafiar al cerebro, porque pues tengo una especialidad en neurociencia y desde entonces me especializo más en el cerebro que en otra cosa, porque a partir del cerebro podemos hacer cambios absolutamente maravillosos en emociones, en pensamientos e incluso en la bioquímica del cuerpo. Aquí hay algunos mitos con los que nos enfrentamos y los mitos pues tienen un sentido para existir en las sociedades. Pero
Cambiar toma mucho tiempo. Si una persona cree que cambiar toma mucho tiempo o que a mi edad cambiar es imposible, así será. Y estos mitos llevan siglos y siglos, miles de años de dar vueltas por el mundo y nos lo creímos, no dudamos que esto es así. Pero yo garantizo que si uno tiene la intención y toma acción, los cambios se van a dar y de verdad, así, en un tronar de dedos. Y aquí quiero contarles la historia de una familia que la hija trabajaba, como ahora tantas familias, ¿verdad? Que tienen hijos que trabajan en unas empresas inmensas. Y llegaba el CEO, el jefe generalísimo, ¿verdad? De la zona, a la ciudad. Y entonces le dijeron a esta muchacha, mira, en tu casa que hacen ese cerdo tan delicioso. ¿Será posible que lo invites vos a tu casa? Sí, sí, claro, cómo no, por supuesto. El hombre llegó a cenar y cuando sirvieron aquel cerdo, el hombre lo disfrutó muchísimo, pero le llamó la atención que el cerdo estuviera partido a la mitad. Entonces, al final dijo, bueno, ay, yo quisiera esta receta porque es una maravilla. Se la dan y le dicen, mire, ¿y cuál es la razón por la que parten el cerdo a la mitad? Entonces la muchacha le dice, mamá, ¿por qué se parte el cerdo a la mitad? No sé, pues así lo hemos hecho siempre. Y ahí estaba a la mesa, también estaba la abuela y le dicen, mamá, le dice la hija, ¿por qué se parte el cerdo a la mitad? Pues no sé, siempre lo hemos hecho así. La que puede saber esto es mamá. Entonces la bisabuela estaba en su habitación y le fueron a preguntar. Y la bisabuela responde, ¿cómo? Siguen partiendo al cerdo a la mitad con el horno enorme que tenés ahora. ¿Cuántas cosas nos seguimos haciendo igual y no sabemos por qué? Tenemos otras posibilidades, otras herramientas, tenemos muchísimas posibilidades de tomar además decisiones y tener una visión de mundo más amplia. Sin embargo, hacemos cosas en automático y cosas que a veces no nos hacen crecer, nos mantienen en las creencias limitantes. Y aquí, parte de esas creencias limitantes son el autosabotaje. Entonces, crecer depende de cuánto yo me observe, me aprecie, me valore. Pero cuando caemos en algunas frases aprendidas, pues seguimos dando círculos y círculos. Y aquí no se trata de que mañana usted amanezca completamente en una vida transformada, pero sí de tomar la decisión de dar pequeños pasos para conseguir grandes logros, porque es la única manera. Y esto es una decisión que a veces asusta un poquito. Y quiero ponerles un video, pero creo que lo vamos a ver más adelante, porque, no, lo vamos a ver ahora. Tiene subtítulos en español, porque se trata de las cosas que podemos realmente cambiar. Y hablamos aquí también de la energía que nosotros tenemos y propiciamos y cómo estas creencias limitantes que no nos permiten crecer hacen que las cosas no evolucionen. Ya regresamos, veamos con atención este video. There was a big experiment in the summer of 1993 where 4,000 volunteers came from 100 countries to collectively meditate for long periods of time throughout the day. It was predicted in advance that with such a sized group, you'd have a 25% drop in violent crime, as defined by the FBI, in Washington that summer. Well, the chief of police went on television saying that, look, it's going to take 2 feet of snow to reduce crime by police department became a collaborator and author of this study because the results, in fact, showed a 25% drop
in violent crime in Washington, D.C., which we could predict on the basis of 48 previous studies that had already been done on a smaller scale. This leads naturally to wonder, are people affecting the world of reality that they see? You betcha they are. Every single one of us affects the reality that we see, even if we try to hide from that and play victim. We all are doing it. Hay un pequeño saltito, pero les resumo. Se trata de un experimento que se hizo en Washington en los 80s y fue muy interesante porque en Washington, D.C. Había una crecida muy grande en el crimen. Entonces, algunas personas decidieron hacer un experimento y para esto lo hicieron con la policía. Y decidieron meditar para cambiar esa energía y bajar el crimen. La inserción que les hice ahora es de 1 minuto 28 nada más, pero el experimento les voy a detallar un poquito más porque hoy vamos a hablar de manual para cerebros y cómo es que aprendimos a vivir y lo que no hacemos porque creemos que no podemos. Entonces, en este experimento, originalmente empezaron a hacerlo nada más para bajar el crimen. Después lo hicieron en unión con la policía. Y empezaron a proponerse hacerlo de una manera tangible. Bajar el crimen este fin de semana un 20%. Y lo bajaron un 20%. El otro fin de semana lo soltamos. Y regresó el crimen a los niveles anteriores. Este fin de semana lo vamos a bajar al 60%. Y así fueron jugando con los números hasta que se demostró que realmente eso era posible. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros somos energía electromagnética. Nuestro corazón es el centro que lo hace. Y cuando no la manejamos de manera consciente, entonces estamos haciéndola funcionar igual, solo que de manera subconsciente. Así que cada pensamiento, cada cosa que tenemos en nuestras imágenes mentales, las estamos haciendo realidad. Por eso es que yo digo que se puede cambiar la vida para siempre, por siempre, que me gusta ponerlo con una X para resumir. Y aquí vamos a hacer una revisión de cómo es que aprendimos a vivir, porque de la manera en que aprendimos a vivir, aprendimos a ver que la vida es una maravilla o es una tragedia. Entonces, iniciando con esta idea, aseguro que cambiar el mundo que te rodea es una decisión, es una elección. Y vamos a ver, hay 4 aspectos fundamentales con los cuales se puede cambiar esta visión de mundo. Y conforme vamos hablando, quiero por favor pedirte que vayas hacia una revisión de familia. ¿Cómo piensa la familia? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuál es la reacción ante algo positivo o algo negativo? Porque inclusive hemos oído frases curiosas que ahora voy a comentar acerca de las cosas positivas. Entonces, la percepción, la intención, la intensidad y la duración son las que cambian el mundo. Por ejemplo, percibir. Estoy esperando el cambio de un semáforo. Hay un carro delante. Cambia el semáforo y el carro no se mueve. Me llama la atención. Tengo una percepción, hay una molestia, hay algo que me empieza a revolver. Resulta que pasan 3, 4 semáforos y no se mueve el carro. Entonces ya aquella intención se me convierte en ira. Y puedo bajarme del carro con una ira espantosa, pero en el momento en que voy
a reclamarle a la persona que está detenida, me doy cuenta, por ejemplo, que está en una situación con un aparente infarto. En ese instante me cambia la percepción, la intención, la intensidad y la duración, porque mi realidad cambió. De esa misma manera podemos cambiar la percepción de las cosas, sin irnos tan a la terrible. Pero es un ejemplo muy claro de cómo podés cambiar la intención de las cosas y la percepción del mundo, porque aprendimos muchas veces a que la persona que está adelante me está molestando, me está queriendo molestar a mí, aunque en su vida me ha conocido, nunca me ha visto, no nos hemos cruzado ni siquiera en un centro comercial como energías anónimas. Y aquí la primera pregunta, ¿cómo se aprendió a percibir las cosas en tu familia? ¿Cuál es el análisis fundamental? ¿Es que el mundo está contra mí? ¿Es que el mundo está conmigo? ¿O simplemente observo y puedo tener un análisis neutral? Es muy interesante empezar a distinguir las percepciones y esta es una tarea que vehementemente quiero dejarles porque esto cambia todo. Y cuando nos ponemos en neutro, empezamos a darnos cuenta que antes probablemente teníamos una actitud muy defensiva que realmente no necesitamos. Luego la intención es, como decía, es contra mí o puedo ver objetivamente, inclusive si son personas de la familia, que la familia tiene lo suyo, ¿verdad? Y ahí crecimos y son nuestras áreas de crecimiento y desafío más importantes. ¿Cuáles son las intenciones que pensamos, que imaginamos, que inventamos que tienen las personas o el mundo contra mí? ¿Y cuál es la intensidad que le doy? ¿Qué tanto entrego mi energía? ¿Qué tanto me permito ser afectada por eso? Y por otro lado, la duración. ¿Cuánto tiempo le doy? Esto, cuando uno empieza a hacer este ejercicio, la vida cambia completamente. Mira, ¿por qué hace tantos años, hace 14 años que no le hablas a tu hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, fíjate que no me acuerdo, pero algo terrible me tiene que haber hecho porque yo jamás le hubiera retirado la palabra si no hubiera sido algo terrible. 14 años es mucho tiempo. 2 años es mucho tiempo. Inclusive un día es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es la otra persona la que está sufriendo, sino yo, como aquella frase de Buda, que el enojo es como tomarse el veneno y sentarse a esperar que el otro muera. Eso es lo que pasa cuando tenemos estas percepciones tan dramáticas y tan desgastantes. Así que hay que empezar a hacer un primer análisis, a ver qué tanto aporta estas emociones en tu cuerpo, en tus cortisoles, en tus endorfinas, porque de eso depende nuestra felicidad. Cuando hacemos estos cambios en la percepción, estos son los cambios más representativos que podemos hacer en la vida. Y así, sí, podemos cambiar el mundo que nos rodea. Pero el cambio viene de adentro. El cambio no viene porque alguien me lo dice. El cambio viene de un análisis y de una liberación. Liberarnos de todo eso aprendido. Dejemos de hacer el cerdo partido a la mitad porque no sabemos por qué lo hacíamos así. Hay tantos cambios en la vida que podemos hacer y quitar el automático, soltar el automático. Sobre todo ahora que tenemos este desafío de vida en el que podemos redescubrirnos, en el que empezamos a retomar relaciones y empezamos a darnos cuenta del valor de estas relaciones. Hay personas que no pueden todavía compartir una conversación, la vida, porque estuvieron demasiado tiempo fuera de la casa y están redescubriendo cómo vivir juntos. Pero es una decisión. Y este desafío de hoy, de empezar a crecer desde adentro, no tiene que ver con que ya no soporto. No, todo lo contrario. No me soporto. ¿Qué es lo que no me soporto de mí? Y el trabajo viene desde adentro. Por eso, cuando empezamos con este trabajo interior,
cambiamos el mundo que nos rodea definitivamente. Y por esto tenemos que empezar a investigar quién soy realmente. Aquí hay un desafío importante porque quiero invitarte a que consultes la ventana de Johari, Johari, latina, Johari, para ver cuáles son tus potencialidades. Porque hay una parte que todo el mundo conoce, que yo también conozco, como dice la ventana de Johari. Hay otra parte que yo conozco y no quiero que todo el mundo conozca, inclusive que puedo ocultar. Pero hay una parte que otras personas reconocen en mí y yo no conocía y me dicen cosas positivas o incluso negativas. Y eso a veces nos cuesta recibir. Entonces, parte de este conocimiento, de este autoconocimiento, de saber quién realmente soy, es hacer una revisión de las cosas positivas que nos dicen y de las negativas también, para poder conocer el verdadero potencial. Y hay una parte oculta que nadie conoce, inclusive yo misma no conozco. Y me atrevo ahora a decir que tiene mucho que ver con esta parte subconsciente que ocultamos y que no es la parte que no queremos que se sepa, sino la parte que, que está oculta verdaderamente. Y ahí es donde, por irnos un poco al campo psicológico, se manifiestan las carencias, los rechazos. ¿Y cómo vamos a empezar a identificar esto? Bueno, pues con las reacciones. La reacción automática negativa, la defensa, tiene que ver con eso. Entonces, lo que quiero es ahora dejarte como tarea este autoanálisis. Cada vez que vas a reaccionar de una manera inesperada, agresiva, defensiva, violenta, vas a aprovechar lo que yo llamo el segundo dorado. Ese segundo dorado es meter el freno y llenarnos de una luz maravillosa para ver dónde, para iluminar el momento donde esto pudo haber empezado. Porque sin duda tiene que ver con infancia o adolescencia y no con la persona que tenés al frente. Casi nunca tiene que ver con la persona que tenemos al frente. Es que me enojas. No, me enojo porque hay algo que dijiste que me tocó una herida sin sanar y duele mucho. Entonces, dentro de conocer realmente quién soy, saber quién es usted realmente, empezamos también a reconocer ese verdadero potencial porque hay personas que cuando se les hace un halago se sienten mal y no lo aceptan. Probablemente en la infancia hubo rechazo, hubo palabras desagradables, hubo maltrato y se nos hace imposible aceptar que alguien pueda valorarnos porque a lo mejor lo hace con alguna intención ulterior. No necesariamente. Y conociendo este potencial, aceptando que también tengo herramientas, tengo habilidades, tengo cosas que los demás ven y aprecian y yo no me había dado cuenta, entonces puedo empezar a hacer planes para la persona que realmente soy y sobre todo para la persona que quiero ser. Es muy importante darnos cuenta de que no estamos hechos, no estamos hechas, no somos personas que estamos terminadas y acabadas, ya que es la última versión, no. Día a día es importante proponerse pequeños cambios de crecimiento que nos dan satisfacción. Y vamos a trabajar hoy con algunas herramientas de programación neurolingüística en la que tengo algunos ya décadas de experiencia y sé que es sumamente efectiva. Y la programación neurolingüística tiene que ver con estos mensajes, estas inscripciones que están en nuestro cerebro, neuro, y en la parte hablada, la lingüística. Y cuando digo hablada, no solamente es verbal, sino también a nivel de ideas y pensamientos, porque todo lo que pensamos tiene que ver con el lenguaje. Y este lenguaje nos indica
cosas positivas y negativas. Y así es como aprendimos a percibir el mundo a través del lenguaje. Los seres humanos somos esencialmente seres lingüísticos. No podemos pensar en una forma si no tiene un nombre. Cuando tenemos un sueño, estamos sabiendo que caminamos por un lugar donde hay árboles y cuando contamos el sueño hablamos de árboles. No importa el idioma en que vivamos, que aprendamos, que hablemos, estamos soñando con conceptos que tienen una significación verbal. Entonces, cuerpo y mente son un sistema operativo total, completo. Y con base en estos pequeños cambios, le vamos a empezar a decir al cerebro cómo pensar, cómo soltar creencias limitantes y vamos a poder posibilitar esos cambios día con día. Si por 7 días consecutivos logramos hacer cambios consistentes, empezamos a cambiar la vida y cambiarla por siempre, definitivamente. Lo que sucede es que, bueno, vamos soltando el freno, ¿verdad? Vamos soltando esa contención que nos estamos dando para no lanzarnos al mundo de una manera tan propia, porque no es una zona segura. De pronto pensamos que lo viejo aprendido, no lo pensamos, es el subconsciente que nos traiciona. Y este desafío va a generar una oleada de cambios. Y los cambios asustan un poquito, porque estos cambios se van a dar en muchas áreas de la vida que afectan otras y otras y otras y otras más. De manera que comenzamos con una evolución imparable y eso puede resultar a veces estremecedor. Cuando somos pequeños, aprendemos a abrir una puerta y cuesta muchísimo, no llegamos como el bebé de la foto, no nos dan las manitas y todavía esa agarradera es más fácil, pero cuando es redonda tenemos que usar las 2 manitas, ¿verdad? Y eso es muy complicada. La posición, la altura, la motora no nos da para hacer todo el proceso como lo hacemos ahora. Pero una vez que aprendimos a abrir una puerta, aprendimos a abrirlas todas. Y esto es importantísimo porque la mente humana generaliza como un principio de aprendizaje. Por eso es importante soltar esas generalizaciones, porque las generalizaciones que aprendiste en tu casa, en la infancia, en la escuela, con los amigos, porque no solo se trata de papá y mamá, se trata de los cuidadores primarios y cómo creciste. Y creciste por generalizaciones. Todos los hombres son malos. Bueno, todas las mujeres manejan malísimo. Todas las mujeres son unas aprovechadas y uno hasta que se estremece con esas generalizaciones, ¿verdad? Entonces aquí hay algo importante y es empezar a soltar las generalizaciones. Y yo las invito a que suelten varias palabras. Una es ¿por qué? Porque esto no es una generalización, pero sí es un comportamiento aprendido y que increpa prácticamente a la persona. ¿Por qué hiciste eso? No es lo mismo preguntarle a una persona, ¿qué te llevó a hacer eso? ¿Qué te llevó a elegir eso? ¿Qué te llevó a esa decisión? Suena distinto, ¿verdad? Y nos abre la conciencia un poquito más para responder con todo el cuerpo sin defendernos. Otra es, tenés que. Nadie tiene que hacer nada. Podrías considerar, o que has considerado, es un trato respetuoso. Les aseguro que con solo cambiar esas 2 palabras, las personas van a empezar a comunicarse mejor. Y las otras son propiamente las generalizaciones. Todos, nadie, siempre, nunca, yo nunca, vos siempre, yo nunca, aquí nadie, aquí todos. Porque eso no es cierto. Las generalizaciones, como yo digo, tienen las 3 I. Son imprecisas, irresponsables e irrespetuosas. También le podría agregar otra que es impropia, porque estamos agrediendo a una persona innecesariamente o agrediendo a un grupo.
ahorita que estamos prácticamente en esta reunión, no he visto quiénes más se han unido, pero solo mujeres, hice unas aseveraciones que hasta que nos da escalofrío, ¿verdad? De la misma manera, las personas, cuando les decimos esas cosas, sienten escalofrío y perdemos completamente esta fuerza que queremos tener o este apoyo que queremos dar. Entonces, vamos desde adentro haciendo esos cambios. No es tenés que cambiar a los hijos, tenés que cambiar al marido, a la pareja, a un jefe o un subordinado. Nadie tiene que. Podríamos hacer muchas cosas, pero ya cuando es una obligación, entonces es cuando las cosas empiezan a confundir, porque las emociones y los pensamientos no ven con claridad y estamos con esta actitud de mantener a las personas bajo el dominio que ya no es el mío, sino el de mi mamá, el de mi abuela, el de mis abuelos, y así nos vamos, porque todos estos aprendizajes vienen de otros, que aprendieron de otros, que aprendieron de otros, que aprendieron de otros, y así llegamos hasta el principio de los tiempos. Y ya es tiempo de empezar a cocinar el cerdo de una manera distinta, a mi manera propia. La práctica de estas generalizaciones hace que actuemos más del 80% del día de forma subconsciente. Claro, uno no dice me voy a poner de pie, voy a ir a traer un vaso de agua, voy a mover el brazo así. No, porque todo eso lo fuimos aprendiendo cuando éramos pequeños. Cuando estábamos muy pequeñitas aprendimos todas esas cosas y fue muy difícil. Aprender a caminar es sumamente complicado. Los músculos no están listos. El cuerpito no tiene ningún balance, ningún soporte y además la cabeza es impresionantemente pesada y desproporcionada para ese cuerpito. Y lo logramos. Aprendimos algo que es todavía muchísimo más difícil que caminar y fue hablar. Aprendimos a hablar. Aprendimos a hilar conceptos, pero sobre todo aprendimos a manejar este aparato maravilloso que viene desde los pulmones, pasando por las cuerdas vocales, tráquea, la boca, todos los órganos fonadores que tenemos, dientes, cielo de la boca, lengua, las mejillas, los labios, los dientes. Pero como eso se hace de manera automática, probablemente no le habías prestado la atención que merece. Si vas al dentista y te ponen anestesia, entonces empezás con una dificultad muy grande. Volvamos a los años primeros cuando hacíamos gorgoritos y no sabíamos hablar. Y ahora no solo podemos hablar, sino que podemos decir cosas inteligentes, hermosas, constructivas y destructivas. Todo es una elección. Y ya no podemos, a partir de hoy ya no podemos vivir de manera subconsciente, como si todo fuera solamente caminar, correr, patinar, andar en bicicleta. Todo eso lo aprendimos, como aprendimos también a cantar, incluso a silbar, que no es hablar, pero es parte de la comunicación. Y creo que puede ser más complicado hablar. Hay personas que nunca aprendieron a silbar y también sería un desafío, porque es otra habilidad. Pero de lo que se trata aquí es de poner en evidencia todas estas cosas que hacemos de manera subconsciente y no valoramos. Somos una maravilla del universo. Entonces, para esto es preciso desmantelar esas generalizaciones, sobre todo las generalizaciones negativas y sustituirlas por positivas. Y ese es el trabajo que hacemos, que vamos a hacer hoy con el cerebro. Y aquí va un primer desafío. ¿Qué harías sin nada de miedo en tu vida? ¿Cómo la cambiarías? Porque hay 4 pilares terriblemente
entronizados en la vida de la humanidad y que se transmite como defensa. Así que también quiero retarte para que empeces a identificar cuáles son los miedos aprendidos de la familia, de los amigos, inclusive hasta de profesores, que a veces en el colegio, en la escuela, en la universidad nos encontramos unas personas particulares que están llenas de miedo y lo tienen que transmitir, ¿verdad? Porque es lo que tienen. Recordemos que nadie da lo que no tiene. Entonces, si quieres sacar excelencia en tu vida, vas a empezar a dar excelencia como un reto, porque cada vez que sacamos excelencia y que le decimos algo excelente a alguien, que hacemos que alguien crezca, estamos creciendo 1000 veces más que la persona que estamos apoyando. Muchas veces, y hace poco, escuché una historia hermosísima de un grupo de apoyo para personas con cáncer. Y es un grupo en que muchas personas se sanan porque es un trabajo realmente hermoso, emocional. Y había un señor que no sanaba. Entonces se entregó. Simplemente dijo, no, yo no me voy a sanar, no me voy a curar, pero voy a ayudar a otros. Total, para el tiempo que me queda, voy a sentirme bien. Y cuando empezó a despreocuparse de su enfermedad y a dar su excelencia para sacar excelencia de las otras personas, se dio cuenta que se había curado. Porque el miedo tiene mucho que ver con las enfermedades, enfocarnos solo en eso. Así que, ¿cómo cambiarías tu vida sin miedo? Y detrás del miedo está la culpa, la vergüenza y la lástima, que son emociones primas hermanas del miedo, solo que tienen otro disfraz, otro maquillaje, pero es exactamente lo mismo. En estas situaciones, y recuerden que en cualquier momento pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat para ir abundando en alguna duda que tengan, o lo hacemos al final, como les parezca mejor. Así que vamos a hacer un primer ejercicio. Vas a cerrar los ojos y a ponerte en una posición cómoda. Respiras profundamente sin siquiera pensarlo. Tu cuerpo sabe perfectamente cómo hacerlo. Solamente vamos a hacer un repaso de cómo y qué aprendiste a creer. Respiras profundamente. Y vas a colocarte frente a la casa de tu infancia, la casa en que viviste entre los 2 y los 9 años. Y si se mudaron varias veces, pues la mente subconsciente tiene todas las herramientas y todo el conocimiento para elegir el momento preciso. Y vas a colocarte frente a la puerta principal. Y en lo que estás ahí, ves a tu niña, donde viene corriendo esa niñeta preciosa, viene como una exhalación, llena de vida, de energía. Y entra a la casa y vas a entrar detrás de ella. Y dentro están las personas que te criaron. Ahí están todas esas personas en casa. Y vas a ver ese pequeñito, esa pequeñita vivaz que despertaba todos los días pensando que la mañana era maravillosa y que la lluvia era lo más exótico que podía pasar. O podía jugar con las hojas o subirse a los árboles. Esa criaturita que corría sin parar, que jugaba y que saltaba de arriba para abajo. Y es que
Viniste al mundo llena de imágenes positivas, de palabras positivas. Ningún bebé sube a un carro y aprende a vincular esa experiencia con un riesgo de accidente o con un tráfico denso. Ningún bebé mira una galletita y se asusta porque dice, uy, tiene gluten, voy a engordar. Para los niños, para las niñas pequeñas, todo es bueno, todo es una aventura. Entonces, en algún momento pasaste de tener palabras e imágenes positivas a tener y aceptar palabras negativas. Ahora mirando este grupo de parientes, de vecinos, de familiares, vas a hacer una revisión. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién dijo esas palabras como, estamos riéndonos mucho y pronto vamos a llorar? Uy, qué clima tan horrible, está todo el día estropeado. Con esta lluvia la fiesta se va a arruinar. Qué pereza otra vez lunes. Quiero que dejes tus oídos abiertos para escuchar y aprender. Y ahora estás comprendiendo que, por supuesto, aprendemos lo que vivimos. Y cuando esas personas decían esas cosas, te estaban impactando con ese tipo de lenguaje. Y de todos modos, ¿qué sabrán ellos de tu vida actual? Porque el pasado ya pasó y pasado está y no regresa. Y ya no tenemos que pensar así, ya no tenés que creer todo lo que escuchaste, lo que te dijeron, porque esas personas estaban actuando conforme a sus propios problemas, a sus aprendizajes. Y no es tu vida, no son tus problemas, no son tus aprendizajes, no son tus palabras. Ahora quisiera que fueras a una escena en la que un maestro o una figura de autoridad estaba diciéndote algo negativo y sentías esa indefensión sin poder hacer nada excepto aceptarlo porque eras una persona muy jovencita. Así que te vas a dejar llevar a esa escena vívida, vital, crucial y significativa. Y ves a ese niñito o niñita inocente aprendiendo negatividad. Y tus oídos están abiertos y podés oír que alguien dice algo y que te puede hacer alguna crítica. Es que usted no sirve ni para maceta. Nunca vas a llegar a hacer nada. Ay, cuidado, si haces eso te vas a enfermar. Está lloviendo, cuidado, te resfrías, no te mojes. Si comes eso te vas a engordar. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Todo va a salir mal. Si vas a ese lugar, algo malo puede pasar. Si subís a ese árbol te vas a desnucar. Esas personas decían esas cosas con la mejor intención, pero algunas personas no lo hacían con tan buena intención. Así que vas a mantener en tu memoria quién, qué, dónde y cuándo estaba diciendo estas cosas. Así que ya tenés claro dónde, cómo, por qué y cuándo empezaste a aprender negatividad. Y ahora vas a decirte, ese no soy yo. Ese no es mi mundo. Mi mundo puedo crearlo y cambiarlo a partir de hoy. Ese no soy yo. Esa no soy yo. Y ese no es mi mundo. Mi mundo es el de hoy. Y mientras decís eso y lo pensás, quiero que sintas realmente que tenés el poder de cambiar todas esas palabras. Y ahora vas a tomar a esa niñita, ese niñito, y le vas a abrazar y le vas a decir todas las cosas positivas
que quisiste escuchar. Y vas a tranquilizarle y a decirle, siempre voy a estar aquí para vos. Siempre voy a tener tiempo para vos y voy a prestarte toda mi atención. Y mientras abrazas a tu niño, a tu niña, vas a sentirte cada vez mejor, mejor y mejor, entrando en un estado de comprensión y completitud, de respeto y comprensión por tu niña, por tu niño y por esas personas que te dijeron esas cosas, que solamente buscaban protegerte. Respiras profundamente y despacio abrís tus ojos. Nela, creo que tu micrófono está abierto y hay un poquito de ruido. Muy bien. Tomar esta actitud de comprensión es muy importante. Es un momento que nos podemos regalar cada vez que tenemos esa sensación de que el mundo nos cae encima con demasiada fuerza, porque en realidad tenemos la fuerza, solo que no sabemos que está ahí. Y lo que vamos a tratar, y lo que estamos haciendo ya, es cambiando el software, porque este es nuestro hardware, el cuerpo, el cerebro, que es un cerebro maravilloso. El cerebro no es el que piensa, el cerebro tiene los efectos del pensamiento, pero el pensamiento viene de nuestro subconsciente, que es mucho más grande y no está en el cerebro. Cuando empezamos a cambiar el software positivo, el negativo por el positivo, entonces podemos empezar a tomar el control de nuestra vida y eso hace que tengamos más confianza. Mejoramos las finanzas, las carreras, ¿por qué? Porque no nos ponemos límite, porque sabemos que no importa cuánto podemos ahorrar, cuánto podemos proyectar, lo vamos a conseguir. Pero cuidado con los mensajes familiares. No es que los ricos del mundo están contados y nosotros no podemos acumular. No es que nosotros no somos buenos para el comercio. Nosotros no somos buenos para... En esta familia se trabaja. Ir a la universidad es una vagabundería. Esas cosas las hemos oído. Así que depende de qué es lo que crees. Y cuando tengo más respeto por mí, más control, más autoconfianza, más seguridad, mejora la manera en cómo otras personas me tratan. Depende, por supuesto, de cómo me trato. Así que ahora quiero que hagas una reflexión, por favor, de qué es lo que te decís cuando estás a solas. ¿Qué pensás? ¿Que podés, que no podés, que sos brillante, que sos tonta, tonto, que tenés impedimentos para algo? Todo eso el subconsciente de las otras personas lo siente. Y si no sos muy consciente de lo que te decís, al menos sí serás consciente de cómo te tratan otras personas. Y eso es resultado indubitablemente de cómo te tratas vos. Y es que tenemos este cerebro que es una absoluta maravilla, así como es de completo y complicado. Es una biocomputadora. ¿Y de qué sirve una computadora que no tiene un buen operador? Puede ser una computadora absolutamente maravillosa de tecnología de punta, pero si me ponen a mí a manejarla, pues los resultados serían muy dudosos y se desaprovecharía. Hay que buscar a la persona idónea para eso. Y yo puedo hacerme la persona idónea para manejar mi cerebro, no la computadora que es para los ingenieros de sistemas, sino la mía, la personal. Porque entonces yo le empiezo a decir a mi cerebro qué quiero, qué pienso de mí, cómo quiero cambiar. Y el cerebro ya ha creado las condiciones en que vivís actualmente.
Tu mente subconsciente y el cerebro son un binomio absolutamente maravilloso. Ellos se hablan, se comunican y lo hacen de la manera más curiosa y en ocasiones de una manera no muy edificante. Y quiero comentarles la experiencia de una cliente que en una ocasión vino y tenía un problema. Yo trabajo con emociones y salud y con exactamente lo que estamos conversando, cómo podemos cambiar nuestra vida desde el cerebro, diciéndole al cerebro cómo queremos que funcione. Entonces esta mujer, una mujer muy joven de 39 años, vino y tenía un estreñimiento terrible, hacía 30 años. Y esta es una historia impresionante, por eso la cuento. Tiene un sentido muy grande. Ella iba al baño cada 3 semanas porque tenía que tomar un laxante sumamente fuerte que le destruía el aparato digestivo y tenía que rehacer la digestión como un bebé. Y eso tomaba 3 semanas y entonces esa era la razón de la separación, el distanciamiento que había puesto. Entonces hacemos un proceso y llegamos al origen de esto, que fue cuando ella tenía 9 años, iba a una boda con el papá, la mamá y la hermanita, llegó al carro y le dijo, ay papi, tengo que ir al baño. Y el papá le dijo, anda, no hay problema. Y entonces, cuando regresó al carro, se iba rascando las piernillas y las nalguillas y se rompió, se hizo sangre. Resulta que cuando ellos salieron, la señora del servicio supuso que ya no regresaban y echó ácido muriático por todo para que quedara todo muy limpio, incluida la taza el aro del inodoro. Y la chiquita tuvo una quemadura muy severa. Y estuvo en el hospital de niños y por supuesto no fueron a la boda y una serie de cosas. Pero entonces el cerebro y el subconsciente decidieron que eso era muy peligroso. Entonces conversaron entre ellos y dijeron, defecar es peligroso y no vamos a dejar que esto te vuelva a pasar nunca más en la vida. Algo como eso se nos repite en la vida permanentemente. Todos los días hay cosas ante las que no reaccionamos conscientemente, que dejamos que nos asusten, que dejamos que percepción, intención, intensidad y duración nos agobien. Por eso es importante empezar a distanciarnos de cómo aprendimos, decirle a nuestra biocomputadora, ¿cómo quiero vivir? Yo tengo recuerdo de una persona que cada vez que uno la saluda, ¡ay, brinca, me asustaste! Probablemente su sistema de defensa está alterado ya, porque aunque no sea cierto, el cerebro ya se convenció de eso. Y a mí me interesaría hacerle un examen a ver cómo andan sus niveles de cortisoles, porque con una reacción fingida, que no es real, tan inapropiada, el cerebro empieza a pensar que sí, que es una amenaza, que constantemente estoy siendo asustada. Entonces, vivir de una manera serena, observar las cosas un poquito a distancia, cada día más a distancia, paso a paso, como lo digo, pequeños pasos, grandes cambios. Podemos empezar a tener cambios verdaderamente sustanciales. Y esto me hace recordar algo muy importante que también les quiero contar. Una persona que trabajaba en un organismo internacional, una señora muy conocida por mí, y conozco a la familia y ella se distingue completamente porque la familia es muy negativa, son personas criticonas, en fin, que uno en ocasiones las encuentra socialmente, saluda y sale corriendo y se pone del otro lado del salón. Esta señora, contrario a todas sus hermanas, es sumamente agradable, simpática, la conversación es neutra, no habla de otras personas, en fin, que realmente es un gusto estar cerca de ella. Pues resulta que entonces, un día, con el tiempo, le tomé confianza y me atreví a preguntarle, ¿qué es lo que ha hecho que
usted sea tan diferente a sus hermanas. Y entonces ella me contó que cuando ella tenía ya muchos años de trabajar en ese organismo, y era un ogro, pero ella no se había dado cuenta porque las cosas tenían que ser perfectas y todo el mundo tenía que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significaba hacerlas como yo quiero, como me da la gana que se hagan. Y tenía un puesto de jefatura. Entonces llega otra persona, una señora extranjera, a otra jefatura, a otro departamento. Y cuando esta mujer se da cuenta, la norteamericana, se había ganado a todo el mundo y todo el mundo en 3 semanas quería pasarse al equipo de ella y quería trabajar con ella y se ofrecían y le hacían favores y el equipo de ella empezó, el de la que llegó, empezó a subir y subir y subir. Entonces ella, con muy buen tino, primero celos, por supuesto, empezó a odiarla un poquito, pero después, con una gran madurez emocional, empezó a observarla. Y entonces empezó a imitarla en lo positivo. La observaba y hacía lo que esta otra mujer observaba ella que hacía. Por ejemplo, hablar bonito, hablar directo, mirar a las personas a los ojos, saludar, algo tan esencial como eso. Pero sobre todo tener esta compasión y comprensión por las otras personas sin avasallarlas. Y entonces, en 2 años, me dice, yo era otra persona completamente y me gustaba mucho y me gusta mucho la persona que soy. Así que nuestra biocomputadora siempre va a trabajar a nuestro favor y siempre nos va a dar los resultados que queremos. Solamente tenemos que saber conscientemente qué es lo que queremos. De lo contrario, va a hacer en automático lo que aprendió a hacer. Y como el niñito, la niñita que fuimos y aprendió a abrir las puertas de una cierta manera y después se mecanizó y ahora lo hacemos rápidamente y vemos un tipo de pomo, de agarradera y abrimos sin ningún problema. No pensamos en lo que estamos haciendo. Y puedes dejar de tirar puertas, por ejemplo, si lo haces más despacio, disfrutando además de esta maravilla que es tu cuerpo, de poder hacerlo. Tal vez te parezca un comentario exagerado, pero hay personas que no pueden abrir puertas, que les tenemos que ayudar abriéndoles las puertas y vos podés hacerlo. Entonces, abrir la puerta gentilmente, bajar tus niveles de acción, de reacción, es muy importante para tu cerebro y él empieza a bajar los cortisoles. Para mecanizar, no hay una píldora mágica. Eso es una práctica diaria y podemos, si así lo queremos, convertirlo en nuestra segunda naturaleza y no lo hacemos por quedar bien con nadie más que conmigo misma. Porque yo en mi programa de radio, que lo tuve hasta antes de la pandemia, ahora hago un en vivo los lunes, pero en la radio, siempre, para hacerlo más coloquial y que a la gente no se le olvide, siempre hablo de las endorfinas como las divinas, las primas divinas. Son estas hormonas maravillosas que nos hacen sentir felices, optimistas, completos. Y yo les puse un segundo nombre, es las divinas. Las endorfinas, las primas divinas, que están bañadas, peinadas, perfumadas y vestidas, que es agradabilísimo de estar con ellas en la fiesta, que nos reímos, hablamos, conversamos. Esas son las primas que uno siempre quiere tener y siempre quiere invitar y llevárselas a vivir a la casa. Pero por el otro lado están los cortisoles, que son muy necesarios para sobrevivir. Y son, yo les llamo muy coloquialmente los cabrones. ¿Por qué? Porque son fortachones y pierden el control de las cosas en algunas ocasiones. Son como estos guardaespaldas fuertísimos, ¿verdad? Como los que ponen en las discotecas, en las películas, que son unos monstruos así que parecen una montaña. Esos guardaespaldas, si llega una dulce ancianita
que vivía al frente de tu casa cuando vos naciste y te encuentra y te dice, ay, tan grande que está y te aprieta mucho. Estos cortisoles, estos guardaespaldas, los cabrones, van a tirar a la viejita porque no saben si te va a hacer algo, no piensan, simplemente la ven como una amenaza y la tiran por allá y la pobre cae, ojalá en un sacatito suave. Pero eso es lo que hacen los cortisoles, eso fue lo que hicieron, lo que hace que el estrés esté permanentemente. Entonces es justo darte el regalo de empezar a mecanizar esos pensamientos positivos, esa actitud positiva, ese bajar, bajar, esta intensidad al reaccionar o hacer que estas cosas te duren mucho, porque eso no vale la pena. No te aporta, no te hace crecer. Llena el cuerpo de una serie de sustancias que necesitamos solamente para la defensa de la vida y aparte de eso no tiene ningún sentido. Vivir por estrés en estado de alerta realmente nos enferma y no tiene sentido alguno. Por eso mecanizar es cada vez que vayas a tomarte un vaso de agua, llénate de energía. Cada vez que vas a abrir una puerta, acuérdate que lo puedes hacer gentilmente. Cuando caminas, hazlo amablemente con tu cuerpo, dando las gracias porque puedes hacerlo. Y si no puedes caminar bien igual, porque tenés, por ejemplo, muletas o una silla de ruedas o tenés personas también que te apoyan. No importa cuál sea la realidad de cada quien. Tomarla con esta serenidad y esta comprensión de vida es muy importante. Y podemos decidir hacer esta actitud una segunda naturaleza y el cerebro lo agradece definitivamente. Recordemos que lo que cambiemos hoy será lo que vamos a disfrutar en los próximos 2, 5, 10, 20, 30 años. Así que vale la pena. Vale la pena tener una vida saludable y vale la pena tener esta actitud de vida porque estamos tomando el control. Y si nosotros no tomamos el control, alguien lo hará por usted. Y lo peor sería que sigamos bajo el control de las personas que ya no están, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque seguimos repitiendo la historia, las palabras, las actitudes. Y es que nosotros somos así. Los Pérez somos así, los Mora somos así, los Castro somos así. No, nacimos en esa familia porque es un gran desafío y vamos a mejorar. Y vamos a mejorarlo por nuestra descendencia. Y eso sí que tiene sentido. Es una herencia maravillosa dejar estos patrones positivos. Así que vamos a empezar entonces a proyectarnos. Vas a cerrar los ojos nuevamente. Respiras. Solamente respiras más larga la inhalación, más larga la exhalación. Y ahora vas a tomarte un momento para contactar con un estado anímico alegre, feliz, gozoso, algún momento de tu vida en que estuviste bien. Y vas a verte en esa imagen con colores brillantes, sonidos vívidos, sensaciones intensas y esas emociones en el cuerpo. Ves lo que ves, escuchas lo que escuchas, sentís lo que sentís, como una película que se repite una y otra y otra y otra vez, cada vez con más intensidad, más colores, más sonidos, más fuertes esas emociones positivas. Y vas a colocar esa imagen, no importa de qué época, en qué edad, en una pantalla. Y vas a ver cómo te ves en esa escena completamente feliz, con serenidad, disfrutando. ¿Cómo se para ese otro yo? ¿Cómo respira? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina?
¿Cómo es su hablar con las otras personas? Su autenticidad, su pensamiento. Ahora mágicamente vas a proyectarte y entrar dentro de ese yo anterior y vas a mirar a través de los ojos de ese auténtico yo. Escuchar a través de los oídos de ese auténtico yo. Y a sentir lo bien que se siente vivir desde ese auténtico ser. Y ahora te vas a dar tiempo para soñar despierto, despierta. ¿Cómo sería mi vida si viviera más desde ese mi auténtico ser, desde esas emociones agradables? Y podría imaginar en este momento vivir con esa autenticidad diferentes situaciones reales del pasado. Y podrás colocarlas en una pantalla y ver cómo cambias esas situaciones conscientemente con estas emociones y sensaciones propias y auténticas de mi ser. Ahora podrás imaginarte viviendo con esa autenticidad diferentes situaciones reales del presente. Y también las vas a colocar en pantallas y observarlas. Y ahora vas a imaginarte viviendo con esa autenticidad diferentes situaciones reales del futuro. Y las vas a colocar también en pantallas y vas a verlas. Cómo cambia la percepción, cómo cambia la intención, cómo cambia la intensidad. Con la del coronavirus. Sí, pero está bien. Sí, Ok. porque son por 10 años, entonces no hay problema. Rebeca, quítale el volumen, por favor. Listo. Y mientras estás observando eso, vas a traer todas esas emociones. Y vas a incorporarlas a tu yo actual. Y poco a poco, paso a paso, día a día, con claridad, vas a incorporar esa elección. Y cada día vas a hacerlo mejor, mejor y mejor, con más claridad, con más decisión y con más facilidad, mecanizando. Vas a tomar todas esas experiencias del pasado, del presente y del futuro y las vas a traer. Respiras profundamente. Incorporando esa experiencia maravillosa y podés abrir tus ojos. Muy bien. Esto es muy distinto a lo que habitualmente proyectamos, que hemos aprendido a ver lo negativo y a pensar en lo negativo, a anclarnos en lo negativo, a vivir de una manera en que estamos creando una situación real en nuestro cuerpo, en nuestras moléculas. El cuerpo tiene moléculas en cada una de sus fibras que son impactadas por la vibración de las emociones. Y esto no es una cuestión metafísica, esto es una cuestión simplemente real, comprobada de la manera más básica. Cada pensamiento tiene un impacto bioquímico en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y esa es una decisión. ¿Cómo quiero impactar
mi vida presente. Define cómo impacto también inclusive en mi pasado, lo percibo distinto, lo enriquezco. Me olvido de seguir dándole vuelta y vuelta y vuelta a lo negativo, a lo que me produjo sufrimiento, y lo cambio y digo, bueno, de esto aprendo. Y en el futuro lo aplico, porque si me enojé tantísimo, si me hizo tanto daño aquella situación, ahora voy a tomar el futuro de una manera en que yo decido. Y eso, yo decidir es enfocarme desde mi adentro, ser yo. Y aquí otro desafío. ¿Quiere ser dueño? ¿Quiere ser dueña de su destino o víctima de sus circunstancias? Para eso, tenemos que tomar una decisión de responsabilidad y a veces no somos lo suficientemente responsables con nuestra vida. Podemos ser muy responsables en el trabajo. Podemos ser muy responsables en cosas exteriores. Por eso el tema de hoy es fortalecerse desde adentro. Porque para tomar responsabilidad, para tomar control, perdón, necesitamos responsabilidad, saber que somos fuertes. Y ese es el primer paso hacia una vida exitosa y plena, poder tomar el control para cambiarla, de manera que en este momento, en estas circunstancias tan distintas en que estamos viviendo, ¿qué es lo que me está afectando tanto? No poder salir, es el afuera lo que no me permite tener felicidad. Bueno, no poder salir ¿a dónde? Puede haber un parque, hay una caminata, te levantas más temprano, hay cosas que puedes hacer. Hay restricción, camina ese día, disfruta. Tenemos lugares donde podemos relajarnos. Las personas que van a la Universidad de Costa Rica, que tienen sus jardines tan lindos y tan amplios. Almorzar, caminar antes o después, es un regalo. Es un regalo que tengas todos los sentidos físicos para poder percibir, oler, sentir con los ojos, con la piel, con todos tus sentidos eso. Pero ahí la pregunta, ¿estás siendo víctima de las circunstancias actuales? ¿O podrías empezar a sacar grandeza? Eso es una decisión y una elección. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Las frases familiares. Ay, es que estamos en una situación terrible. Eso es diferente, claro que es diferente. No estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a esto. Pero después del 2020, el 2021, probablemente el 2022 sea parecido. Ya podemos empezar a decidir tomar una vida más propia, más personal, porque volvemos a lo mismo. Si lo que nos hace falta es estar afuera, es porque no estamos partiendo de nuestro adentro. Y para eso quiero hacerte otra dinámica y vamos a cerrar nuevamente los ojos. Y vas a respirar, cada vez te relajas con más facilidad. Respiras profundamente. Y quiero que te visualices en el año 3221. Probablemente para entonces ya no vas a estar en este planeta como un ser encarnado. Vas a ser un alma, un espíritu libre que puede disfrutar sin cuerpo de una montaña altísima, ir hasta lo más profundo de la fosa del Atlántico. Podrías ir a la luna con solo pensarlo, al sol, y no te quemas. Así que ahora te quiero invitar a que vayas al lugar del planeta que más te gusta. Puedes ir a cualquiera solo con el pensamiento. Y desde ese espacio, observar. Disfrutas, el planeta ha cambiado. Los edificios han cambiado, la arquitectura es muy distinta. Y en ese estado de serenidad, vas a voltear a este siglo XXI
Y vas a verte amorosamente, comprensivamente, corriendo, preocupándote con todas esas situaciones que te agobiaban. Y ahora, desde el año 3221, tenés una perspectiva completamente distinta y vas a ver diferentes pantallas. Y vas a empezar a solucionar con tu experiencia, mirando esas situaciones. Y las vas a ver con otros ojos, con los ojos de una tercera persona. Y vas a empezar a analizar y a solucionar y a darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Y te vas a dar cuenta de cuántas cosas te agobiaban y no era verdaderamente lo que valía la pena. Así que vas a empezar a dar prioridades y hablarle a tu ser. A tu ser del siglo XXI. A comprenderle y a tener esa compasión hacia este humano, esta humana encarnados, con un gran respeto, una gran aceptación y comprensión. Y ubicándote en las cosas que son verdaderamente prioritarias, vas a traer ese conocimiento, esa sabiduría hasta este momento y vas a inhalar profundamente. Haces una incorporación y exhalas con conciencia de que estás haciendo un proceso de crecimiento y cambio cada día. Y abrís tus ojos. Cuando nos ponemos en perspectiva realmente, conseguimos cambios importantes en la vida. Así que para crear excelencia, tenemos que hacerlo desde el corazón, desde estos momentos de felicidad y plenitud que tenemos, que hemos tenido. Y la autoimagen negativa es resultado de otros, de otras personas, de otras experiencias que aprendimos. Y tomar responsabilidad por mi propia vida quiere decir que voy a separar lo aprendido de lo que realmente me gusta. Porque no porque aprendiste algo, significa que sea lo que te gusta. Era una zona segura en tu infancia y adolescencia, pero ya tenés edad para decidir lo que realmente te hace crecer y edificarte y sentirte mejor. Entonces aquí el cambio viene desde adentro. Todo lo que es estrés y todo lo que es negativo lo aprendimos de otros. Esa positividad, esa alegría, esas imágenes positivas son propias de tu naturaleza, de tu niño, de tu niña. Y es bueno regresar a eso. Y siempre vamos a tener éxito a pesar de ese usted, de ese yo aprendido. A pesar de todo eso podemos aprender. Pero de principio a fin, la interrogante es, ¿quién soy realmente? ¿Quién es usted realmente? ¿Quién sos? Y vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero preguntarle a Marianela, porque la cita, no recuerdo si era una cita de 90 minutos o de 2 horas. Y ya llevamos
un tiempo que depende, Nela, si seguimos o nos detenemos aquí. Probando, probando. Ya, disculpe, no me dejaba, había puesto que nadie se pudiera Gracias. desmutear, pero bueno, yo tampoco podía. Pues Silvia, di no, súper agradecida con todo el tiempo que nos has regalado. Usted es la que manda el tiempo aquí. Yo creo que ha sido pues un buen rato, ¿verdad? Que hemos estado con varias técnicas y varias actividades, pero usted es la que manda. Pues Podemos sí, ir finalizando, creo yo, ¿verdad? Por el tiempo, para que no se nos pegue con el almuerzo. sí, eso estaba pensando. Ahí tienen las grabación, ahí tienen las técnicas. Hay muchas más, por supuesto, pero de principio a fin, esa es la premisa, ¿verdad? Contactar la fuerza interior es lo que nos permite crecer. Y cuando lo hacemos desde adentro, es un crecimiento indudable. Y aquí puse este pensamiento para que nos quede de verdad como una reflexión importante. Algún día contarás cómo saliste adelante y serás la inspiración para alguien más. Y esa es la tarea. No hacerlo por otros, sino hacerlo por mí ahora. Y entonces podré contar cómo lo hice. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido de verdad un honor compartir con ustedes. Y aquí estoy a la orden para en cualquier otro momento que lo quieran. Pues continuamos con este tema o algo similar, porque esto es todo lo que tiene que ver con desaprendizajes y reaprendizajes del cerebro es inagotable. Un saludo grande para Dunia, Paola, María Alejandra, Nidia, Lindsay, Cecilia, Gabriel, Silvia, Nancy Montiel, David, Ana, Olga, Joana, Rebe y Marianela, por supuesto. Que tengan una excelente semana y una linda vida. Sepan que la vida se puede hacer como uno la quiera solamente. Hay que desaprender para reaprender. No sé si tienen alguna consulta. ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción? Gracias, María Alejandra. Pues les dejo la tarea de pensar en positivo. No importa lo que pase, tenemos más claridad y somos más efectivos cuando pensamos en positivo. No importa las circunstancias. ¿Cómo voy a estar feliz ante esto? No, feliz no. Serenidad, tranquilidad. Somos más efectivos. Muchísimas gracias. Que tengan una linda semana y una linda vida. Siempre decidimos. Muchas gracias, Silvia, entonces por acompañarnos y recordar que este tema lo estamos enmarcando dentro del galardón ambiental y la gestión ambiental como un tema primordial que es el autocuido, ¿verdad? El cuidado de las personas, pero empezando por mí. Así como cuidamos un arbolito, cuidamos el agua, nos preocupamos por los recursos, entender que nosotros somos un elemento más de este gran ecosistema y que también tenemos que preocuparnos por cómo nos sentimos y cómo podemos estar mejor. Entonces, en el marco de esa reflexión y con las técnicas que Silvia pues, nos hizo desarrollar, nos despedimos. Nos despedimos esperando que podamos estar mejor. Feliz día a todas. Gracias.